Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión. Como ustedes bien recuerdan, la clase pasada analizábamos lo relacionado a la cultura maya. No terminamos de ver todos los puntos, nos quedan por analizar algunos aspectos en relación con esta cultura. Si recuerdan, lo último que vimos fue lo relativo a la organización política y social de los mayas. Entonces, recordemos, y es necesario recapitular lo relativo a ello, porque a través de estos puntos tendremos que darle continuidad a nuestro estudio. Breve estudio, lo sabemos muy bien, porque a pesar de lo que se indicaría en un momento determinado que es poca la información que existe en relación a estas civilizaciones de nuestro México prehispánico, bueno, independientemente de ello, pues se pudiera abundar un poco más en relación a cada tema. Dado el tiempo que tenemos, pues no nos es posible, ¿verdad?, analizarlo con mayor abundamiento. Por lo tanto, vamos a ver lo más elemental. Y recuerden ustedes que veíamos este aspecto, lo relativo a la organización que se establecía en base a la delegación de ciertas atribuciones a los principales personajes, a aquellos personajes en los que se concentraba el poder, aquellos personajes en los que se determinaban obviamente las principales funciones legislativas, judiciales, administrativas y desde luego ejecutivas. Y entonces recuerden ustedes que mencionábamos a la figura principal, al gobernante supremo, al Xalach-Uinic, ¿ok? Recuerdan que mencionábamos que era el gobernante, ¿no?, de carácter vitalicio, aquel gobernante en el cual se depositaban todas las facultades, inclusive la delegación de otras asignaciones a otros personajes importantes también. Y teníamos nosotros que había otros personajes que auxiliaban o que le servían de consejeros al Xalach-Uinic. Teníamos, por ejemplo, la figura del Akush-Cabo, Akush-Cabo, que en un momento determinado pues le apoyaba al Xalach-Uinic, era como un consejero, ¿no? Le apoyaba en esas cuestiones para efecto de tomar ciertas atribuciones, ¿por qué no?, de carácter legislativo, de carácter ejecutivo también, y se le asignaba el gobierno o cierto dominio sobre provincias, o a lo que ellos denominaban así como provincias. Entonces, ahí vamos a tener nosotros la delegación de ciertas facultades, así como hoy en día se delegan ciertas facultades a otros organismos. Bueno, pues allá el Xalach-Uinic, como nosotros lo vimos en la clase pasada que explicábamos, esa cuestión, tenía cierta delegación hacia estos personajes. Primero, teníamos al Xalach-Uinic, como ya lo habíamos mencionado, el jefe supremo, ¿sí?, la máxima figura de autoridad que delegaba funciones a su consejero, a uno de sus consejeros, y era el Akush-Cabo. Después vamos a tener que también había otro consejero o bien otro personaje en el cual también se delegaban ciertas atribuciones, y era el Bataof. Y que finalmente teníamos a otro personaje más en el cual se asignaban las pues facultades para servir como mediador, y era el Tupilov, ¿ok? Entonces, era así como nosotros veíamos a grandes rasgos la designación de ciertas atribuciones, ¿no? Estos personajes, vean una cuestión bien interesante. Cuando nosotros mencionábamos a la cultura de los olmecas, nosotros nunca mencionamos que en determinado momento el gobernante tuviera alguna denominación en específico. Simplemente decíamos que con los olmecas se establecía como una especie de jefatura a través de un chamán, o que se decía que al frente del poder, en el más alto nivel de estatus, teníamos a los chamanes. Por lo tanto, se indicaba que la religión, ¿sí?, con ellos era de tipo chamánica, ¿no? Y entonces, pero nunca se decía que la principal figura de autoridad recibía tal o cual denominación, lo que no sucede con los mayas.
con los mayas sí se indicaba que, por ejemplo, el gobernante supremo era precisamente esta figura del Xalax Uinic. Y en el caso de los aztecas, por ejemplo, la principal figura de autoridad era el Tlatoani. Así es que vamos a tener esa característica de los mayas. Si nosotros nos atreviésemos a afirmar que hay culturas de las cuales se tiene una pues conciencia un poco más amplia, un conocimiento un poco más amplio en relación a lo que ellos desarrollaron, pues podríamos indicar que dos de ellas son precisamente por una parte los mayas y por otra parte los aztecas, porque en el caso de los olmecas nosotros ya lo habíamos mencionado que se cree, se piensa, ¿no?, que así fueron las cosas con ellos, y en el caso de los chichimecas pues también no es mucho lo que se pudiera llegar a considerar. Por lo tanto, con estos mayas, pues sí tendríamos que recordar estas figuras, porque lo que sigue es la organización judicial, y entonces vamos a tener nosotros que aquí el Xalax Uinic, ¿verdad?, que en este caso era el jefe supremo, bueno, pues también fungía o representaba cierto papel de carácter importante para las cuestiones legislativas. El Xalax Uinic también legislaba. El Xalax Uinic dictaba sentencia durante los procedimientos y por lo tanto tenía conocimiento de determinados asuntos, principalmente asuntos graves y asuntos en donde estuvieran implicados los nobles cuando cometían algún ilícito, cuando cometían algún delito. Entonces esos asuntos se ventilaban ante el Xalax Uinic. Él era en este caso quien tenía conocimiento de ese procedimiento y desde luego quien dictaba la sentencia correspondiente. Entonces, claro que sí, por lo tanto el Xalax Uinic tenía una función de carácter jurisdiccional para efecto de aplicar la justicia. En también obviamente vamos a determinar que dentro de esta administración de justicia, otra figura importante era el Akushkabó, ¿verdad? Akushkabó que desde luego asistía al Xalax Uinic en sus labores jurisdiccionales. Y finalmente, pues vamos a indicar nosotros que ya en las localidades más pequeñas, a lo que se pudiera considerar como las provincias más pequeñas, ¿verdad? Entonces, ahí se indicaba que quien estaba al frente y quien era la persona que iba a tratar, obviamente, de llevar a cabo la función jurisdiccional era precisamente el Bataof. Él era la persona encargada de esas provincias pequeñas. Bien, y después de esto, continuamos haciendo la mención de otro aspecto importante en la cultura maya. Recordemos que desde siempre estas civilizaciones fueron clasistas. Así como era muy importante la clase social a la que se pertenecía para efecto de determinar las sanciones, para efecto de determinar las actividades que se llevaban a cabo, bueno, pues también para las sanciones, para los castigos que se inferían, porque se indicaba que estas civilizaciones eran mucho más estrictas para castigar a los nobles que cometían algún delito que a los plebeyos. Es decir, se era especialmente estricto, especialmente rígido cuando se castigaba a un noble que cometía un delito. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que los nobles eran el ejemplo a seguir, ¿okay? Eran la figura que debería de ser el modelo que la población general iba a tomar para efecto de llevar a cabo su comportamiento. La figura del noble no tenía por qué cometer un delito. Era su situación privilegiada. No tenían por qué robar, no tenían por qué llevar a cabo algún otro tipo de actos delictuosos, ¿okay? Dada la situación lo que prevalecía en ellos. Entonces, vamos a tener nosotros que
También en relación a la administración, ¿no? A la administración en general, la administración pública estaba a cargo del Jalash Uinik. La administración pública era principalmente para efecto de controlar o de mantener una perfecta distribución de lo que entraba, y sobre todo los principales ingresos que se obtenían era en base a las contribuciones del pueblo en general, o bien el producto de la guerra, el producto de la conquista que se llevaba a cabo, ¿verdad? Sabemos muy bien que todos estos pueblos, estas civilizaciones, se daban a la tarea de conquistar otros lugares para efecto de obtener tributos, para efecto de obtener inclusive personas para el sacrificio. Esa era la principal finalidad, pero pues no les era tampoco desagradable el hecho de obtener algo, ¿verdad? Dirían en algún momento determinado el producto de la guerra, y todo eso pasaba a sus arcas, todo eso pasaba a sus almacenes generales, en donde ellos guardaban, obviamente, para tener las reservas que se requerían para efecto de la alimentación de la comunidad, o simplemente para el sostenimiento, ¿no? Para el sostén de esa comunidad. Ahora bien, vamos a tener nosotros que desde luego existía en este caso una administración pública, existía de igual manera una justicia privada, que en un momento determinado se indicaba que los particulares podían solicitar al Estado, a lo mejor, vean una cuestión, erróneamente denominado Estado, ¿ok? Pero que al final de todo, pues las fuentes de donde se obtiene esta información así lo determinan, el Estado. Los particulares le podían solicitar al Estado que interviniese para efecto de solucionar alguna controversia. Los particulares obviamente tenían esa facultad para efecto de exigir que se le respetaran sus derechos propiamente. O bien, en un momento determinado, la autoridad podía actuar sin que hubiese alguna petición, o sin que se hubiese hecho la solicitud de que interviniesen. Quiere decir que hoy tendríamos lo siguiente: actuaban a petición de parte, o bien actuaban de oficio para efecto de tener conocimiento de algún asunto. Entonces, eso es principalmente en cuanto a la participación de las autoridades. Ok, y entonces continuamos, ¿no? Y mencionábamos que en relación a las leyes penales, sobre todo, bueno, existían las dos fuentes que ya mencionamos. Por una parte era aquella que derivaba de la comunidad, y por otra parte la fuente que derivaba de la autoridad, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. Después, indicábamos nosotros que desde luego la promulgación específica de la sanción por parte de la autoridad, bueno, pues dependía de la gravedad del delito que se había llegado a cometer, y por lo tanto, en esa medida, pues la sanción también era de esa magnitud, ¿ok? Ahora, y que obviamente pues dependía del estrato social al que se pertenecía, porque mencionábamos hace un rato esa cuestión inherente a que si se tenía un delincuente de la clase noble, bueno, pues se era más estricto con el castigo que se le tenía que aplicar a ese noble, ¿ok? Ahora bien, desde luego, las sanciones, ya lo habíamos comentado, pues eran ejemplares. Las sanciones, desde luego, se indicaba que dada su magnitud, y entonces había algunas sentencias que no admitían apelación, siendo que, bueno, pues se considera que ya se manejaba esta figura de la apelación, ¿verdad? Y entonces, y por lo general, estas sanciones se aplicaban públicamente. Es una situación así en la que, por ejemplo, cuando se sorprendía a alguien robando a la comunidad, o se sorprendía a alguien apropiándose del
producto del trabajo de otra persona, bueno, ahí inmediatamente se le juzgaba y ahí mismo se le aplicaba la sanción, que iba de acuerdo a la magnitud de lo que se robaba. Bueno, pues se le cortaban las manos o en su defecto se le lapidaba, se le mataba a pedradas, ¿verdad? Ahí en ese momento, y era una forma de catalogar, según la gravedad, era la sanción que se establecía. La pena capital era muy importante. La pena capital, obviamente, la muerte, que es en determinado momento estos pueblos aplicaban. Estamos hablando, por ejemplo, de ellos, de los mayas, estamos hablando, por ejemplo, de los aztecas, que para la mayor parte de los delitos que se cometían, la pena era la muerte. Despellejarlos, apedrearlos, lapidarlos, ahogarlos, ahorcarlos, estrangularlos. En algún momento no se hablaba de esas dos, de esas dos formas de determinar este castigo, la muerte. Y qué bien les funcionaba, chicos, qué bien les funcionaba esta cuestión de a la mayor parte de los delincuentes se les condenaba a morir. Las cárceles estaban vacías, ¿no? No tenían mayor problema. ¿Qué problema iban a tener si con el castigo ejemplar que les aplicaban a los delincuentes, quién iba a osar siquiera tratar de cometer algún delito, ¿verdad? Y sin embargo sí lo sabía, ¿ok? Y vamos a ir poco a poco desglosando cuáles eran los delitos que se consideraba que se cometían en este momento. Porque recuerden algo bien importante, ¿verdad? Aunque se hable, por ejemplo, de fornicación, aunque se hable, por ejemplo, de incesto, o se hable de estupro, porque ya se manejaban esas figuras, bueno, sería algo temerario el hecho de afirmar que ellos tuvieran el conocimiento de esa terminología, ¿no? Porque al final de cuentas a lo mejor lo que se tiene es la esencia, y por eso las personas que se dan a la tarea de arrojarnos todas estas fuentes de sus investigaciones y que nos hacen alusión a todo esto, bueno, lo consideran de esta manera y hablan de que ellos ya manejaban los contratos, ya manejaban las pruebas y ya manejaban estas figuras delictivas. Con esas denominaciones no lo sabemos. Es algo incierto, es algo que a lo mejor se emplea por analogía, para efectos de determinar, aplicaban o practicaban de esta manera esta figura, bueno, pues eso se aplica a lo que nosotros hoy entendemos por esa misma figura. Es decir, lo que hoy entendemos por estupro, por ejemplo, lo que hoy entendemos por incesto. Faltaría ver si ellos también manejaban de esa forma esos términos, que bueno, es algo que se tiene que analizar y que se tiene que revisar, ¿verdad? Entonces, en estas civilizaciones, inclusive la esclavitud era empleada como un castigo. Pero recordemos algo bien importante. Miren, estos pueblos manejaban una esclavitud muy diferente a la que llegó con los españoles. Estos pueblos, en algún momento se consideraba que los esclavos, pues sí, adquirían ese estatus porque ni modo, tenían alguna deuda. Y entonces ellos mismos asumían el papel de esclavos. Se daban a sí mismos como esclavos para pagar su deuda en un momento determinado. Otra situación por la cual se adquiría esa categoría de esclavo era por castigo. O sea, para los menores que eran desobedientes, que eran incorregibles, entonces el padre tenía la facultad de darlos como esclavos o venderlos como esclavos. Pero había una característica bien importante de estas civilizaciones. Un esclavo podía tener propiedad, propiedad no, podría tener bienes propiamente, porque así tanto como la propiedad de la tierra no. Estas civilizaciones se les asignaba a las personas una parcela para que la tuvieran en usufructo, es decir, para que únicamente las sembraran, obtuvieran beneficios para ellos, para su subsistencia y para que hicieran el pago del tributo, ¿no? En este caso al gobernante, para que le pagaran el tributo.
Y en un momento determinado, bueno, por eso se dice que ellos usufructuaban la tierra, nada más. No la poseían, no la tenían en propiedad, la poseían nada más. Entonces eso era algo importante aquí. Ahora, en relación al delito que se cometía, ¿sí? En relación a la gravedad de los delitos, se decía que la pena podía trascender. La pena podía aplicarse a los familiares, pero únicamente en cuanto a los bienes. Es decir, que únicamente respondían ellos para la reparación del daño. Para reparar el daño respondían con los bienes. En caso de que la persona que hubiera cometido el delito no tuviera con qué responder, bueno, los familiares lo hacían. Algo que también se considera aquí y es muy notable es que ellos ya tenían el conocimiento de dos figuras, la figura del dolo y la culpa. También es igual que con todo lo que se ha manejado, no tenemos la certeza de si en un momento dado pudieran ellos tener conciencia de que así se determinaba la denominación de estas figuras, que así se le denominaba dolo o culpa. No lo sabemos, porque no sabemos efectivamente si ellos lo pudieran haber considerado como tal. Solo sabemos, nosotros sabemos muy bien, lo saben ustedes, que el dolo es cuando se actúa con toda la intención de ocasionar un daño, y la culpa, obviamente no existe la intención. En la culpa lo único que se establece es que pues a lo mejor fue por un descuido, una negligencia que se tuvo, un accidente, pero se ocasionó el daño. Entonces eso es, principalmente se manejaba en los delitos de homicidio y para los incendiarios. Era donde se manejaba esta figura de dolo y de culpa, ¿ok? Ahora bien, eso es lo que tendremos nosotros en primera instancia. Y también indicábamos este aspecto bien interesante. Entre ellos no existían las cárceles. A lo que se llegaba era a amarrar al reo hasta que se le llevaba a juicio. Y si acaso alguna especie de jaula de madera en donde se encerraba al delincuente también mientras se le establecía su juicio, nada más, pero no había como tal cárceles, no, ¿ok? Entonces, se indica que los delitos de los que se tenía conocimiento era lo que ya habíamos mencionado hace un momento, la violación, el estupro, ¿sí? O en un momento dado, cuando la mujer cometía el adulterio. Y qué paradójico con estas culturas, porque ya comentábamos también, para el caso de las adúlteras de la nobleza, se era más estricto en su castigo. Para el caso de la mujer plebeya que cometía adulterio, lo único que se hacía era repudiarla. Y sin embargo, esto era importante, ¿saben por qué? El hecho de que una mujer fuera repudiada, pues ya daba una causal para divorciarse, porque ya se tenía la figura del divorcio. Así como se tenía la figura de la unión del matrimonio, bueno, se tenía la figura del divorcio. Y entonces el repudio era una causal de divorcio. O sea, por eso pues sí era importante el hecho de que a la mujer se le repudiara. En el caso del ofensor, es decir, del amante de la esposa, bueno, pues el marido ofendido era el que determinaba si se le daba la pena de muerte o se le perdonaba. Él lo decidía, qué castigo le daban a la persona con la que se le había hecho la ofensa, ¿no? En un momento determinado. Ahora, en el caso específico del homicidio, se indica, ¿verdad?, que se penaba, el homicidio era castigado con la muerte, ¿sí? Pero si este homicidio era imprudencial, quiere decir que había culpa, que era un homicidio culposo, ¿ok? Entonces, aquí lo que pasaba era que la persona que había matado culposamente
Lo único que tenía como sanción era la esclavitud. ¿Estamos? Entonces, operaba la muerte como sanción, pero la esclavitud también si el homicidio había sido culposo. Ahora bien, en este caso el robo se castigaba según la magnitud de lo que se robaba. Sí, no lo mencionamos hace un momento, pero porque creo que sí lo mencionamos, y era esto, tanto robaste o qué fue lo que robaste, y entonces te cortaban las manos si había sido algo menor. Si había sido una cantidad mayor o había sido un daño mayor en relación a lo que robaste, habías mermado el patrimonio de alguien notablemente, bueno, pues entonces ahí sí tendría que ser un castigo mayor, inclusive si lo sorprendían en algún lugar público. Se dice que de repente había jueces que en ese momento en forma inmediata lo condenaban a morir, y ahí mismo lo lapidaban, ¿no? Ahí mismo lo mataban a pedradas, le aplicaban la pena de muerte, ¿ok? Bien, hasta ahí lo relacionado al derecho penal. Vamos a ver brevemente en relación al derecho privado. Y entonces, en el derecho, en cuanto a este aspecto, el derecho privado, que nosotros sabemos muy bien que regula a las personas, ¿verdad? Las relaciones de las personas, y que dentro de ese derecho privado nosotros actualmente ahí ubicamos al derecho civil, ubicamos al derecho mercantil y al derecho internacional, ¿no? En un momento determinado privado. Bueno, pues ellos, obviamente, en cuanto al derecho privado, van a tener o van a regular lo relativo a la propiedad, ¿ok? Y decíamos, en relación a la propiedad de la tierra, propiamente la tierra no era de ellos. La tierra se les era asignada 20 por 20, es decir, una parcela de 20 por 20 para que la trabajaran. Y para efecto de que de ahí vivieran, como ya lo habíamos mencionado, para efecto de que obtuvieran su subsistencia, pero nada más para ese uso, ¿no? Para ese uso personal, ¿no? 20 por 20 pies era lo que se les daba de parcela para efecto de que se obtuviese la subsistencia. Eso era en cuanto a la propiedad, ¿ok? A la tierra. Y en relación también a la tierra, vamos a recordar algo bien importante. Las mejores tierras les eran asignadas a los nobles. Desde luego, las mejores tierras eran asignadas para efecto de que ahí se ubicaran los templos, en donde se les iba a rendir un culto a los dioses. Y las mejores tierras eran para los militares, para los sacerdotes y desde luego para todos los que formaban parte de la nobleza. Y ya después las demás tierras pues eran de uso común para los habitantes comunes de la civilización, ¿no? En este caso de la cultura del pueblo maya, ¿no? Si somos más precisos. Entonces, eso era lo que se determinaba en relación a esta cuestión de la propiedad privada. También, esta cuestión de entregarles a cada uno una cantidad de tierra 20 por 20, ¿verdad? Una parcela de 20 por 20, se indicaba que se le daba a cada jefe de la familia. A cada jefe de familia se le entregaba esta porción de tierra para efecto de que se usufructuara, que se viviera del fruto, nada más. Era muy importante la figura del matrimonio, como ya lo habíamos indicado. El matrimonio fue monogámico, ¿sí? Había monogamia para efecto del matrimonio. Y entonces, entre los miembros de la nobleza se indicaba que en un momento determinado existía el privilegio de la poligamia, ¿sí? Únicamente ellos son los que podían tener varias mujeres, los nobles, pero en general el matrimonio era monogámico,
¿ok? Ahora bien, de igual manera se indicaba que el matrimonio era un arreglo que se daba entre familias. ¿Estamos? Era algo que ya se acordaba entre las familias, que los hijos se iban a casar. ¿Ok? Bien, continuamos. Ahora, en relación al nombre de los mayas, se conformaba tomando en consideración 3 aspectos. El primero era tomando en consideración, obviamente, por línea del padre, por línea de la madre, y después el tótem. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso del tótem? Recordemos nosotros que estamos hablando del pueblo maya, y entonces estamos hablando nosotros de un pueblo que se guiaba mucho por esas cuestiones astrológicas, ¿no? Estaban muy adentrados a todo lo que tuviera que ver con los astros, a todo lo que tuviera que ver con lo que se designaba el año en el que naciste. Ah, bueno, hoy fue el año de la liebre, entonces tu tótem va a ser la liebre. Si en un momento determinado el año en el que naciste fue el año del oso pardo, ah, bueno, tu tótem va a ser el oso pardo. Y así es como se conformaba el nombre de los mayas, ¿ok? Tomando, desde luego, características de la madre, primero del padre, desde luego de la madre y enseguida el tótem. Ahora, es bien cierto, ¿no? En cuanto a la participación de la mujer. Se dice que la mujer no tenía mayor participación en esta cultura, a pesar de que hay algunos indicios en los que se establecía que pudiera haber existido en alguna etapa del desarrollo de esta civilización, que pudiera haber existido una especie de matriarcado. Pero no se tiene la certeza, que se dice que se pudiera haber dado una especie de caciquismo, en donde quien estaba al frente era la mujer, pero tampoco se tiene completamente la certeza. Entonces, es una situación en la cual, pues es que siempre ha predominado el hombre, y en estas civilizaciones siempre se ha educado a la mujer para efecto de que sea sumisa, para efecto de que obedezca al hombre. La educación que se le dio a la mujer, decía Fray Bernardino de Sahagún, decía Bernal Díaz del Castillo en las crónicas que han relatado, y que hay algunas obras, inclusive las versiones de la conquista y demás, inclusive existe en el Templo Mayor. Si ustedes tienen oportunidad de ir a visitar en la Ciudad de México, la zona de donde está el Templo Mayor, donde está el Museo del Templo Mayor, en el muro del Templo Mayor hay una inscripción que se desprende precisamente de una de las obras de Bernal Díaz del Castillo. Y entonces ahí se relata cómo se educaba a la mujer. A la mujer se le educaba como una verdadera joya, gastada de virtudes. Entonces, se tenía un especial cuidado en educarla. La mujer representaba un papel fundamental porque era educada para ser excelente hija, excelente esposa y excelente madre. ¿Por qué? Porque en ella estaba la formación de los futuros guerreros de la tribu. Entonces, ese era el papel que tenía la mujer. La importancia que tenía la mujer era eso, especialmente. La mujer, en ninguna de estas civilizaciones tuvo mayor importancia que la de ser la madre, la esposa, ¿sí? A la mujer siempre se le relegó a segundo término. Y en el caso de los mayas, se dice que la mujer no tenía derecho a heredar. No tenía ningún derecho a que se le tomara en consideración para determinarla en un testamento. Sin embargo, si el padre así lo deseaba, le podía dejar algún legado, le podía asignar algún legado para efecto de, pues, no dejarla totalmente desprotegida. Pero realmente la mujer no tenía el derecho a que se le tomara en consideración para efectos de la herencia. No tenía mayor voz ni voto. Les decía, el único momento en el que la mujer sobresalía era cuando moría dando a luz. Cuando la mujer moría dando a luz, se le consideraba en ese sentido, pues,
muy importante este aspecto. ¿Por qué? Porque en un momento determinado había muerto a luz, sobre todo si había muerto dando a luz a un futuro guerrero de la tribu. ¿Por qué? Desde luego, en ese momento a ella le rendían los honores que si hubiese sido un guerrero que había caído en batalla. Entonces, únicamente en ese sentido la mujer tenía cierta importancia. La educación. La educación estaba destinada a los hombres. A las instituciones de enseñanza la mujer no acudía. ¿Okay? Ella no ella tenía que dedicarse a las labores domésticas, ella tenía que dedicarse a las labores del hogar, y si acaso a lo más que aspiraba, y eso hablando ya desde luego de la cultura azteca, porque con los mayas pues no tenemos así tanto el conocimiento de que hubiese habido templos como con con la estructura de los templos de los aztecas, pero la mujer estaba destinada a ir a barrer, ¿no? A barrer las escalinatas de los templos. O así de sencillo, la mujer estaba también destinada a ser sacerdotisa. ¿Para qué? Pues para ofrendarla en sacrificio. Esa era la importancia que tenía la mujer en un momento determinado. Estos pueblos así educaban a la mujer de esa manera. Se indicaba, por ejemplo, la mujer debería de ir caminando siempre detrás del hombre y sin voltear ni a un lado ni al otro, siempre yendo detrás de él, siempre, siempre, siempre. La mujer desde niña era educada con todo cuidado, con toda diligencia, para efecto de que cuando creciese, ¿verdad?, estaba destinada a servirle al marido, a educar en cierta manera a las hijas, no a los hijos. Los hijos le pertenecían al hombre, ¿sí? Él era el que se hacía cargo de la educación de los hijos. Él era el que le instruía, ¿no? Le instruía en cuanto a las primeras enseñanzas. Inclusive, cuando se habla, por ejemplo, de hasta qué momento permanecían los hijos en el seno familiar, se dice que a la edad de 12 años los niños eran enviados a las escuelas para efecto de ahí continuar con su instrucción. Una instrucción que desde luego se les empezaba a educar en relación a cuestiones de carácter militar, en cuanto a las cuestiones de carácter las ciencias o los oficios, dependiendo del estatus, dependiendo de la clase social a la que pertenecían, ¿ok? Entonces, eso era bien importante. Y bueno, ya en suma, nosotros tenemos ya lo relativo a la cuestión, ¿no?, de las sucesiones, lo que ya les indicaba, ¿verdad? La herencia le correspondía a los hijos varones. Y desde luego el padre determinaba si le dejaba algo a la mujer, ¿no?, a la hija. Eso es todo lo que tendríamos nosotros en relación a la cultura maya, en relación a lo que pudiéramos nosotros analizar sobre los mayas. Hasta aquí llevamos nosotros propiamente la cultura olmeca, la cultura maya. Nos falta todavía la chichimeca y nos falta la azteca. En relación a la azteca es poco, a la chichimeca es poco de lo que se tiene conocimiento, porque en un momento determinado pues son culturas que no representaron así una relevancia o no tuvieron una trascendencia como estas otras que hemos analizado. Inclusive la misma cultura totonaca también es importante, porque recordemos nosotros que cuando llegan los españoles hay una cantidad pues importante de tribus que se aliaron a los españoles para derrotar a los aztecas. Lógico, es lógico. Los aztecas eran un pueblo aguerrido, belicoso, y entonces a su paso los aztecas fueron generando una gran cantidad de enemigos, de enemistades. ¿Okay? Ya en su momento, por favor, en su Classroom,
vayan, chequen, ya tienen una actividad, entonces por favor, esa actividad hasta ahorita una sola persona me la ha hecho llegar, nada más. Les encargo a los que me hacen falta de esa actividad, y también en su Classroom ya les había indicado que ahí me pueden cuestionar si tienen alguna duda, ahí mismo en su tablón me pueden indicar si tienen algún problema para efecto de esa actividad que tienen que desarrollar.